De mendigo a millonario. La historia inspiradora de un hombre negro. Lucas nunca pensó que una noche de tormenta podía cambiar su vida para siempre. Trabajaba en un almacén de móveis en ese pueblo pequeño y olvidado, donde la pobreza se pegaba en la piel como el frío de la sierra. La gente del lugar se movía entre sus tragedias, sussurrando historias rotas al viento, sin esperanza. Lucas sentía ese peso cada día, pero seguía firme, luchando por su independencia, con las manos ásperas y el corazón cansado. Aquella noche llovía con furia. Los rayos iluminavam la montanha como cuchillas afiladas. Lucas iba a cerrar el almacén quando escuchou um ruído estranho, algo entre um suspiro e um quejido. Seguindo esse sonido, encontrou uma mulher de pé, empapada e temblando em la entrada de um sendero oscuro. Não era como qualquer en el pueblo. Tenía ojos que pareciam atravessar la noche, piel tão blanca que parecia brilhar bajo la tormenta, e um aire misterioso que hacía que el pecho de Luca solo susurró algo sobre las sombras de la sierra y un secreto que debía protegerse a toda costa. Lucas sintió el nudo en la garganta y el latido acelerado. Algo no estaba bien, pero no podía apartar la vista. La mujer parecía saber cosas, demasiadas cosas. Hablaba de Fernando, el biólogo que había llegado con proyectos para cuidar el bosque, y de Roberto, su colega, que se había esfumado sin dejar pistas. Un silencio pesado caía cada vez que mencionaban esos nombres. Lo peor vino días después. La madre de Lucas, su soporte y luz, desapareció sin señales. El pueblo murmuraba, unos lo llamaban maldición, otros hablaban de fantasmas, pero Lucas no creía en cuentos. Quería respuestas, y en su búsqueda tropezó con historias susurradas al borde de la hoguera sobre antiguos rituales indígenas, oscuros y poderosos, que protegían la sierra y castigaban a los intrusos. ¿Qué tenía que ver su madre con todo eso? ¿Y la mujer misteriosa? Una noche, justo cuando la tormenta volvió más feroz, Lucas encontró rastros que lo helaron. Símbolos tallados en piedras, remanentes de fuego antiguo, y una mirada furtiva de aquella mujer, caminando entre los árboles con una calma aterradora. Su figura se confundía con la niebla, y Lucas sintió que la naturaleza misma le habló en un susurro brutal. No vas a entender, pero debo proteger lo que aquí reposa. Su corazón golpeaba con tal fuerza que casi se detuvo. El pueblo no es un lugar amable, y Lucas se dio cuenta de que la naturaleza tiene sus propias reglas, que no perdonan ni olvidan. Frente a él se abría un abismo de misterio y peligro. Ahora dudaba de todo, de la mujer, de su madre, de la sierra y de sí mismo. Debía seguir esa sombra que se desliza entre árboles, o enfrentar sus propias sombras, las que llevan años oprimiéndolo. Lucas respiró hondo. El aire estaba pesado, salpicado de lluvia y secretos. Sabía que la próxima decisión podía cambiar. ¿Y él? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad que se esconde en la oscuridad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí,
Deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucas respiró hondo, sintiendo que el aire impregnado de lluvia iba a arrastrar consigo sus dudas. El eco de la tormenta retumbaba en sus oídos mientras avanzaba hacia la sombra de los árboles. Cada paso que daba le costaba más, como si la tierra misma quisiera retenerlo. Se giró, buscando la mirada de aquella mujer, pero no había rastro de ella. Solo oscuridad, con un temblor que le recorría el cuerpo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de su madre. Lucas se congeló, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. La angustia lo empujó a correr, a seguir la dirección del sonido. ¿Podría ella estar en peligro? La imagen de su madre, siempre fuerte y dulce, le llenó la mente. El mundo a su alrededor se desvanecía como un sueño aterrador. Al llegar a un claro, el aire se volvió denso, casi palpable. Allí, en el centro, estaba ella, su madre temblando, rodeada de luces que parecía conjurar con un susurro. Pero lo que vio hizo que su piel se erizara. Frente a ella, la mujer de la tormenta sonreía, y en sus manos sostenía un objeto brillante. Era un amuleto, retorcido y oscuro, que Lucas sintió que emanaba un poder peligroso. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», gritó, su voz resonando como un eco desesperado. Lucas sintió que un frío le recorría la espalda. Su madre giró la cabeza con una expresión sombría. No estaba asustada, parecía entregada. «Lucas, amor mío, hay cosas que debes entender», dijo en un tono sereno, pero lleno de un peso que le hizo temblar. «¿Qué le has hecho a mamá?», preguntó la mujer, una chispa de desafío en sus ojos, pero había una tristeza profunda detrás de su mirada. «Ella no está aquí», respondió la mujer, su voz un susurro como la tormenta misma. «Esta es su verdad, Lucas. Ella es parte de algo mucho mayor que tú comprendes». Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, mamá, dime que esto no es cierto». Su voz se rompía en su garganta, buscando un hilo de razón en aquella locura. «Todo esto es culpa de la sierra», dijo su madre, y sus palabras fueron como agujas. La desaparición de Roberto, su conexión con Fernando. «Lucas, hay un equilibrio que hemos protegido, pero se ha roto». Lucas no entendía. Todo en el pueblo había girado en torno a la levedad de sus sueños. En ese momento, comprendió que su madre llevaba en su alma una herencia oscura, una verdad que había ocultado para protegerlo. La mujer sonrió, y el amuleto comenzó a brillar intensamente, iluminando el claro con una luz que parecía recitar antiguos conjuros. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, un rayo cayó cerca, haciendo temblar la tierra. El viento aulló como una bestia herida. La atmósfera se tornó eléctrica, y la corriente de energía era innegable. Lucas sintió un tirón en su pecho. Sin aviso, un susurro rasgó la atmósfera, y su madre lanzó un grito. Era un grito que cortaba como vidrio. La mujer giró hacia ella, sus ojos vacíos, y la luz del amuleto se intensificó. Fue entonces cuando Lucas comprendió la enormidad del momento. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por conocer la verdad?
¿Y si la verdad era más oscura de lo que alguna vez imaginó? El corazón le latía con fuerza, y un terror desconocido se apoderó de él. Todo podía cambiar en un instante, y así, parado entre la vida y la verdad, por primera vez, Lucas se dio cuenta de que lo desconocido era más peligroso de lo que había creído. ¿Qué haría ahora? El corazón de Lucas latía con fuerza, y el terror brotaba desde sus entrañas. La imagen de su madre, rodeada de esas luces y del amuleto oscuro, se grababa a fuego en su mente. Un rayo iluminó el claro, haciendo que el tiempo se detuviera. La mujer misteriosa lo miraba, su sonrisa al mismo tiempo encantadora y aterradora. Pero fue el grito desgarrador de su madre lo que lo sacudió de su parálisis. «¡Lucas, ve atrás! ¡Corre!». Lucas no entendía. No sabía si huir o acercarse. El nudo en su garganta creció. La mujer levantó el amuleto hacia el cielo, donde la tormenta parecía responder a su llamado, como si cada gota de lluvia revelara secretos ocultos. Para él, siempre ha estado en su interior, dijo la mujer, y su voz resonaba como un eco ancestral, atravesando la noche con un peso ominoso. De repente, las luces alrededor de su madre se intensificaron, y algo empezó a cambiar en su expresión. Lucas dio un paso atrás, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. ¿Qué le estaba sucediendo a su madre? Un grito más fuerte rompió el aire y en ese instante las luces se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad. La figura de su madre desapareció, tragada por la sombra y el misterio. Pero no se detuvo ahí. Un chillido desgarrador emergió desde la garganta de la mujer. Lucas sintió que la tierra vibraba bajo sus pies, una energía oscilante que emanaba de ese lugar. La mujer, ahora al borde de un ataque, cayó de rodillas, su rostro retorcido en un rictus de dolor. «Es demasiado tarde», gritó, mirando hacia las sombras de los árboles, al mismo tiempo que la tormenta rugía con más fuerza. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Él? ¿A qué se refería? Justo en ese momento, la naturaleza pareció convulsionar. Los árboles se inclinaban como si una fuerza invisible empujara. Del horror surgió un nuevo sonido, un retumbar, bajo y lejano, que resonaba en el núcleo de la sierra. Al principio le pareció un eco distante, pero rápidamente se transformó en algo más. Un rugido, fuerte y claro. Lucas miró alrededor, buscando respuestas en la penumbra. Era posible que su madre estuviera en algún lugar, atrapada en medio de esa tormenta. La mujer se levantó, tambaleándose, su rostro empapado y pálido. «Lucas, ahora entiendes». Sus ojos fijados en él, repletos de una urgencia desesperada. La conexión, la sangre, todo ha sido un engaño. Un sudor frío le cubrió la frente. Las palabras de la mujer lo taladraban. ¿Un engaño? Lucas sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sus cimientos temblaban y se hacían añicos. Tu madre no es quien crees. Su voz era ahora clara, como un cuchillo. Su sacrificio es la clave. Esa revelación lo golpeó como un puño. No, no podía ser. Lucas sintió el nudo hacerse más estrecho en su corazón. La mujer continuó, mientras el aire se electrizaba. Ella siempre ha conocido la verdad. Ha sido la guardiana, la traidora. El caos se desata porque ella eligió callar. En un abrir y cerrar de ojos, una sombra emergió de la oscuridad tras Lucas. Cuerpos de árboles se separaron,
y de ellos surgía algo oscuro, una figura difusa que parecía tener vida propia. La mujer, en su desesperación, levantó el amuleto una vez más, pero algo se rompió. Un grito desgarrador llenó la noche. La voz de su madre resonó desde la nada. Lucas, no debes creerla. La verdad está a punto de revelarse. El horror se apoderó de él, y en un instante todo se desvaneció. Lucas se quedó ahí, atrapado entre el dolor y la revelación. ¿Qué era real? ¿Quién era su madre realmente? La tormenta aumentó, y él supo que debía decidir, enfrentarse o huir. ¿Permanecería en la oscuridad o buscaría la luz que podía no existir jamás? Lucas se quedó parado ahí, cada fibra de su ser palpitando con la creciente tormenta. La oscuridad lo envolvía, pero en su mente solo había una imagen: su madre, atrapada entre luces y sombras. De repente, una explosión de luz iluminó el claro. Lucas giró la cabeza y vio al monstruo que emergía de las sombras, una criatura con la forma distorsionada de un hombre, con ojos vacíos y un aliento que apestaba a tierra madre. «¡Mamá!», gritó, su voz desgarrándose en el aire mojado. El corazón le golpeaba con rabia y miedo. La figura tormentosa de la mujer sujetaba el amuleto, pero ahora parecía que el poder se le escapaba de las manos. La tormenta rugía, y su mirada se volvió aterrorizada. «¡No!», gritó, con las manos temblando. «¡No puedes dejarlo salir!». Desesperado, Lucas dio un paso adelante, pero una ráfaga de viento lo empujó hacia atrás. La tierra se movía, como si intentara salir de su piel. En medio de la confusión y el caos, el aliento helado de la criatura llenó el claro, como una niebla negra que lo envolvía. Las sombras danzaban, fragmentando la realidad a su alrededor. «¡Lucas!». La voz de su madre resonó, pero ya no sonaba dulce ni llena de amor. Era grave, ominosa. La figura de su madre apareció de nuevo, pero la claridad de su rostro se desvanecía momentáneamente en una marea de sombras. Una confusión fría lo inundó. «Ella te ha engañado», dijo la mujer misteriosa, sus ojos profundamente inquietantes. «Todo lo que creías saber es solo una ilusión. Estás atado a un destino que no comprendes». Lucas sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Su corazón latía a 1000 por hora, mientras el caos aumentaba. Justo cuando estaba a punto de exigir respuestas, un estruendo terrible resonó en los árboles. Era como si la propia sierra despertara, furiosa. «¡Suficiente!», gritó su madre. Solo que ya no era ella. La voz que salía de sus labios era un eco de algo más antiguo, algo que parecía abarcar todo el dolor de la tierra. «Es tu culpa. Tú trajiste esto aquí». Los ojos de Lucas se agrandaron, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Un grito de horror y confusión le salió del pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Sus manos se temblaban, y la verdad se retorcía en su estómago como un veneno. ¿Era su madre realmente la traidora de la que hablaba? La criatura avanzaba, dejando tras de sí un rastro de sombras que parecían devorar el aire. «Ella te ha mantenido a salvo», continuó la mujer, «pero ese sacrificio ha salido a la luz. Ella es el vínculo con lo antiguo, con algo que tú no entiendes». Lucas cayó de rodillas. Cada palabra era un ladrillo en su pecho. Un nuevo grito rasgó la noche. Esta vez, su madre. La luz del amuleto se apagó de golpe y todo quedó sumido en la penumbra.
No era solo la oscuridad, era el silencio, desesperante, palpable. Lucas sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras se preguntaba si todo había sido un engaño. ¿Su madre? ¿Una guardiana de un secreto desgarrador? La mujer se arrodilló también, pero ya no era solo dolor lo que se reflejaba en sus ojos. Había un brillo de locura, un destello de demasiado conocimiento. Tú eres el elegido, Lucas. El sacrificio estaba destinado a liberar a lo que es tuyo. Un rugido todavía más fuerte resonó, como si la tierra reclamara su origen. Las luces titilantes regresaron, y la figura oscura comenzó a tomar forma, revelando lo que había estado escondido. Una sombra imponente se acercaba, y Lucas supo que se avecinaba un cambio, algo que destrozaría todo lo que conocía. «¡Corre!», dijo su madre, con un acento de pánico en la voz, mientras algo antiguo despertaba. «Lucas, no mires atrás». Pero él ya no sabía si podía confiar en su madre, ni en la mujer. Desgarradoramente perdido entre verdades y mentiras, entre la sombra de lo que creía saber y la revelación de lo desconocido, Lucas entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La tormenta estalló con todo su furor, y el verdadero horror estaba apenas comenzando. ¿Qué había desatado la tormenta? ¿Qué papel jugaría Lucas en todo esto? La desesperación lo abrazó, mientras se daba cuenta de que ese momento cambiaría no solo su destino, sino el de toda la sierra. Y más allá, la tormenta rugía con un furor insaciable, como si el mundo entero temiera lo que se desataba en el claro. Lucas sentía el frío calar en sus huesos. ¿Qué estaba sucediendo? El oscuro monstruo avanzaba, pero sus pensamientos estaban en su madre. ¿Dónde estaba ella? Esa voz que ahora sonaba distante y amenazante lo atravesaba como un estilete. De repente, la figura de la mujer se desplomó de rodillas. El amuleto se deslizó de su mano, chocando con el suelo en un eco desgarrador. Fue entonces cuando todo cambió. Un brillo inusual iluminó el claro, y Lucas sintió que la atmósfera se cargaba de energía. Respiró hondo. Un sudor frío resbalaba por su frente. La mujer levantó la vista, y en sus ojos había una fusión de desesperación y desolación. «No puedes dejar que despierten», gritó con tal fervor que el eco de su voz parecía ahogarse entre los árboles. Lucas vio que su madre retrocedía, ahora más oscura que la sombra misma. De repente, todo se detuvo. La tormenta se desvaneció en un silencio escalofriante. La mujer, antes poderosa, ahora parecía solo un reflejo de su antiguo yo. «Lucas». La voz de su madre resonó, y con cada palabra sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «La verdad que buscas está en...». Su voz temblaba. «Es un regalo, pero también es una condena». Y justo en ese instante, algo horrible sucedió. La figura que estaba surgiendo de la sombra se detuvo, y en un giro desgarrador, tomó la forma de Lucas. La misma cara, los mismos ojos, pero llenos de una oscuridad inquietante. Duplicados. Un susurro helado recorrió el aire. «Lucas», dijo su doble, la voz llena de burlas. «¿Creías que eras especial? ¿Que tus sueños te harían libre?» El verdadero Lucas se quedó paralizado. Era como mirar en un espejo distorsionado. Cada palabra de su doble era un golpe en su pecho, una verdad que desgarraba ilusiones.
La criatura lo observaba con una sonrisa torcida, celebrando la confusión. Tu madre nunca fue la guardiana que pensabas. Ella ha estado ocultando-te la verdade de tu linaje. Sus ojos resplandeciam com destello demoníaco. Lucas sentiu ar escassear. La tormenta regressou de repente, pero agora parecia ser eco do caos interior. La mujer, arrinconada, parecia haver perdido toda forma de controle. Não creia nele, Lucas, é uma ilusão, gritou sua madre, pero sua voz sonava quebrada, como se estivesse perdida força. Ilusão? Se riu o doble. Naciste de esta oscuridad. Tu madre topó con lo que temía. Es tiempo de que aceptes quién eres. Lucas, aún en shock, luchaba por entender. Su madre lo había protegido, pero ¿de qué? ¿De quién? El pánico llenó su pecho. ¿Qué debería hacer ahora? Alzó la mano, incapaz de moverse, sintiendo el peso de sus decisiones apretar su corazón. El oscuro clon sonrió, y por un instante había algo familiar en su mirada, algo que lo conectaba con sus raíces. Pero su propia sombra era la más profunda. No lo podía aceptar. El caos se había desatado, y con cada palabra del clon, la verdad se desnudaba entre luces y sombras. Lucas sintió que el clima cambió frenéticamente. Mientras la tormenta rugía, una furia de relámpagos iluminó el claro. Lucas cerró los ojos, aturdido por la revelación. Su madre, vulnerable, estaba atrapada en una lucha entre la luz y la oscuridad. No estás solo, Lucas. Es tu destino enfrentarte a ti mismo, dijo la mujer, mientras su voz se desvanecía en el viento. Pero el doble lo miraba, con esa sonrisa inquietante, como si disfrutara cada instante de su tormento. Mira a tu alrededor, Lucas. Lo que hay aquí es la verdad. El sacrificio está en ti. Ahora, ¿quién elige ser? La tierra tembló, y Lucas comprendió que la lucha no era solo contra fuerzas externas. Era contra sí mismo. No podía retroceder. Pero ¿quién era él realmente? Las preguntas atravesaron su mente como flechas, cada una más punzante que la anterior. La tormenta se intensificó a su alrededor, mientras toda la escena implosionaba en un silencio aterrador. Y en medio de esa oscuridad, Lucas supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Sacrificaría su propio ser para salvar a su madre? ¿O cedería ante el monstruo que reclamaba su identidad? Todo era incierto. Estaba preparado para enfrentar la verdad que había estado oculta en lo más profundo de su alma. La decisión era suya, y el eco de su elección resonaría en todo el pueblo, y más allá. La tormenta seguía rugiendo, un espectáculo aterrador de rayos y truenos que parecían resonar con el caos en el corazón de Lucas. Con cada pulsación de su miedo, la figura oscura se acercaba, una sombra que parecía burlarse de su existencia. La mujer misteriosa, con su amuleto tambaleándose entre sus manos temblorosas, había perdido su aura de poder. Algo grande estaba a punto de suceder. La atmósfera era densa, casi tangible. Sudor frío le recorría la frente, y un nudo en la garganta le dificultaba respirar. Todo lo que había creído se desmoronaba, como castillos de arena arrastrados por la marea. El doble lo miraba fijamente, sus ojos vacíos, atravesando la mentira. Lucas estaba paralizado, atrapado entre el horror y la revelación. ¿Qué era real? ¿La verdad construida
sobre ilusiones comenzaba a agrietarse. «Eres como yo», dijo el clon. Su voz un eco. Las palabras eran como dagas, punzantes y directas. La tormenta parecía captar el desasosiego, intensificándose, como si el mundo estuviera al borde del colapso. En un instante, todo cambió. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, y un grito desgarrador atravesó el claro, rasgando la tormenta y cortando el aire. Era la voz de su madre. No era un simple grito. Eran palabras llenas de desesperación que llenaron el vacío. «Lucas, no lo creas. Él es el engaño». La criatura satisfecha sonrió. «¿Ves? Ella lleva el peso del secreto. Tú eres el elegido, pero no para salvar, sino para ser un sucesor del caos». Lucas sintió que el suelo se desmoronaba. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, su forma titilando con la luz de la tormenta. El aire se volvió frío, y de repente un silencio ensordecedor invadió el claro. Todo se detuvo. Era como si el tiempo hubiera congelado su esencia. El clon se acercó, sus ojos llenos de oscuridad. «¿Qué harás ahora, Lucas? Te ofrecen la verdad, pero a un precio». Las palabras formaban un laberinto en su mente. El nudo en su garganta se apretó más. Entonces, un estallido de luz surgió del amuleto, iluminando la escena. La mujer gritó, y en un giro aterrador, el amuleto explotó en fragmentos brillantes, desgarrando la noche. Todo se volvió caótico. Lucas, cegado por la explosión, sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. De repente, todo se ahogó en el silencio. La imagen del clon se desvaneció, pero no sin dejar una oscura revelación trazada en su mente. «Eres el sacrificio», dijo su madre, su voz resonando como un eco distante. Y entonces la revelación golpeó a Lucas como una ola. Comprendió que la mujer no era la víctima, sino el último eslabón de una cadenita de traiciones. Era su madre quien había mantenido un secreto devastador en su pecho. La verdad lo haría libre, pero también lo condenaría. Ella había elegido callar. Había sacrificado todo por él. «Lucas, corre». La voz de su madre se tornó más fónica, mientras la figura oscura regresaba, su verdadero rostro comenzando a revelarse. Era una imagen de su madre retorcida por el dolor, pero al mismo tiempo, algo más oscuro latente en su alma. «No puedes dejar que te atrape. La verdad dolerá, pero es lo único que te salvará». La tormenta parecía cobrar vida. Los relámpagos iluminaban el claro, y Lucas sintió cómo la línea entre el amor y el sacrificio se desvanecía. Su corazón latía en un ritmo frenético. Lucas lanzó un grito ahogado. ¿La madre que tanto amaba había sido la verdadera traidora? Una confusión aterradora le atravesó el pecho. El aire se volvió denso y pesado. En ese momento comprendió que todo lo que había luchado no era por salvarse a sí mismo, sino para confrontar un destino que nunca eligió. La verdad estaba frente a él, bruta y fría. Un grito estalló en su cabeza. La luz se apagó de nuevo, y Lucas se encontró solo, rodeado por el eco de esa explosión. La tormenta había dejado de rugir, y ahora todo lo que quedaba era la desesperante incertidumbre. «¿Qué harás ahora?»,
Lucas, susurró el eco de su madre, atrapado entre luz y sombra. Y así en la oscuridad, la verdad lo abrazó. El desafío más grande no era el monstruo que acechaba en el claro, sino la elección que debía hacer a continuación. Sin respuestas, sin rumbo claro, solo el peso, estaba a punto de descubrir. Lucas se encontraba en medio de una tormenta, el eco de su madre resonando en su mente. El miedo lo envolvía. Una sensación helada que le recorría el cuerpo. No sabía si huir o enfrentar aquella oscuridad. Pero antes de que pudiera decidir, el silencio se rompió una vez más. El clon oscuro sonrió y en ese instante todo cambió. Un estruendo atronador sacudió la tierra y el suelo tembló bajo sus pies. Los árboles crujieron, como si la naturaleza se aglomerara en un grito unísono. Las luces parpadeantes del amuleto se apagaron y una densa neblina de sombras comenzó a surgir desde el suelo. Era como si el propio bosque estuviera despertando, enfurecido por algo que había estado oculto. «¿Qué has hecho?», preguntó la mujer, con voz quebrada, su mirada fija en el clon. Pero el ente apenas le prestó atención. «Es hora de que entiendas», dijo con un tono burlón. «La verdad es más retorcida de lo que has imaginado. Lucas, ven aquí». Fue entonces que la tierra tembló con fuerza, y una grieta se abrió a sus pies. Un destello de luz proveniente del fondo de la hendidura iluminó el claro. Lucas retrocedió, su corazón palpitando descontrolado. En la penumbra vislumbró formas familiares, figuras que le eran cercanas, pero distorsionadas. Eran rostros que reconocía, amigos de la infancia, su madre, y al lado una figura detonante. Era Fernando, el biólogo. «No», gritó Lucas, incapaz de moverse. El dolor retumbó en su pecho al ver a Fernando, atrapado en una red de sombras. «Todo lo que creías saber», continuó el clon, «ellos no son inocentes. Todos están a ti porque han estado envueltos en este oscuro secreto». La mujer miró con fijeza, el terror visible en su rostro, y Lucas sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué estás diciendo?», su voz se quebró. «La sierra», dijo el clon, como si lo degustara. «La sierra no es solo un lugar. Es una prisión, una conexión entre este mundo y algo muy profundo y oscuro. Ellos, Lucas, todos son parte de ello». Un grito desgarrador resonó por cima de todo, seguido de un nuevo silencio. La figura de su madre lo miró con desesperación, y Lucas, sintiendo que el mundo giraba, comprendió. Todos habían estado enredados en una red de secretos. No solo su madre había estado guardando un secreto. Fernando también. «Lucas», gritó su madre, «no escuches, es una trampa. Él no es quien dice ser». Pero las palabras ya no parecían relevantes. Un rugido crepitante emergió de la grieta, como un monstruo tratando de liberarse. La figura del clon se alzaba, su forma cambiando, mutando en algo grotesco, un eco de las profundidades. Lucas sintió revivir los recuerdos de su infancia con Fernando, sus risas en aquel laboratorio, las promesas de un futuro mejor, el brillo de los ojos de su madre al hablar de su familia. ¿Era todo una mentira? Antes de que pudiera procesar, otro grito se alzó, esta vez de Fernando. La luz de la serpiente oscura lo devoró, su prisma de sombras agazapándose como una ola voraz. «Lucas, no caigas en esta trampa». La advertencia resonó,
Pero ya no había tiempo. Lucas sintió el frío del aire helado arremeter contra su rostro. Las sombras estaban tomando vida. Los rostros de quienes conocía sucumbiendo a una oscuridad tangible. En ese momento comprendió que la verdad no solo era un secreto, era un sacrificio. Pero un sacrificio ¿para quién? La duda le atravesó el alma. La tormenta estalló y las luces se oscurecieron aún más. Lucas sabía que la vida, tal como la conocía, estaba a un paso de desmoronarse. ¿Podría enfrentarse a esta nueva verdad? La oscuridad lo envolvía. Tenía que decidir. Salvar a su madre, que tal vez no era quien pensaba, o liberarse de los secretos que llevaban atados a los ancestros. Todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y Lucas se dio cuenta de que solo había una forma de saberlo, enfrentando lo que había dejado atrás y descubriendo que la verdad nunca se aparta del dolor. Y en un instante, todo se volvió blanco, la sensación se desvaneció, y una nueva calma se estaba cerrando a su alrededor. Pero ¿quién sería él al final de esto? ¿Y qué gestos de su vida quedaría? El futuro nunca había sido más incierto. La tormenta estaba en su apogeo. El aire olía a tierra mojada y el nerviosismo se palpaba en el ambiente. Lucas permanecía en el claro, sintiendo que el mundo a su alrededor tambaleaba. El eco de las palabras de su madre resonaban en su mente, la confusión y el miedo entrelazándose en su pecho. Y entonces, en medio de esa confusión, lo inesperado sucedió. De la grieta en la tierra emergió una luz de colores vibrantes, remolinándose en una espiral deslumbrante. Lucas quedó hipnotizado, pero no era solo un espectáculo visual. Era como si la luz estuviera viva. Un zumbido resonó, retumbando en su cabeza, haciéndolo tambalear. En un instante, la criatura que había surgido, su imitador oscuro, se paralizó. Su sonrisa burlona se desvaneció, mientras observaba la luz con un pánico evidente por primera vez. Entonces, la luz explotó en 1000 fragmentos, y Lucas sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Un grito desgarrador cortó el silencio, un sonido profundo y antiguo. Era como si la misma sierra estuviera clamando por piedad. La figura de su madre se desvanecía en el fondo de la penumbra, transformándose en una sombra que se retorcía, luchando contra el destino que se había cosido a su ser. Y luego, lo inesperado. De la luz emergió una figura. No era su madre, no era el clon. Era un hombre que Lucas había creído perdido para siempre. Era Fernando, el biólogo, como si hubiera surgido de una bruma lejana. Sus ojos reflejaban la tormenta, y su voz retumbó con la fuerza de un trueno. «Wait». Lucas, extendiendo una mano hacia él. La sierra necesita a alguien. No es solo un lugar, es un ser antiguo, y tú eres la clave. El rostro de Lucas palideció. ¿Fernando? ¿Él era el Salvador o era una burla? La luz que lo rodeaba parecía modularse a su alrededor, iluminando sus facciones, revelando un brillo casi divino. Pero en su interior, Lucas sentía un caos. «Fernando, ¿qué has hecho?», preguntó Lucas, aún sin poder procesar la realidad. ¿Era un amigo? ¿Un enemigo? Su mente giraba. Mientras tanto, el clon había comenzado a desvanecerse, su presencia cada vez más tenue, como si la luz lo absorbiera. «Todo lo que conoces
se te ha ocultado, Lucas. Tu madre, el poder de la sierra, los sacrificios. Fernando miró hacia la grieta, su rostro marcado por la angustia. Ella ha sido parte de esto. Todas las decisiones, las desgracias, comenzaron con ella. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sus recuerdos de la infancia escondían una verdad tan devastadora. No podía creerlo, pero la sombra de su madre lo dominaba, y el doble había desaparecido, dejando solo un eco de su verdad. La figura de Fernando avanzó. La tormenta rugía con fuerza, llenando el claro con un eco ensordecedor. No te preocupes, Lucas. La oscuridad no solo es maldad, es un ciclo, un equilibrio. Tu madre forma parte de eso. Entonces, en un susurro sigiloso, la verdad fluyó como un torrente. Eres parte del linaje, Lucas. Eres más que un simple humano. Eres el enviado, el que debe unificar oscuridad y luz, o el que debe ser destruido. Una revelación aplastante. La oportunidad que siempre había temido, pintar con colores oscuros. La confusión se transformó en terror. La sierra lo necesitaba, y por extensión la verdad de su existencia tenía un costo que desconocía. El cuerpo de Lucas temblaba. No sabía qué camino seguir. Entonces, como si la sierra misma respirara, la grieta comenzó a cerrarse, y Fernando fue arrastrado. Su grito sobresalió en la tormenta, resonando en cada rincón del bosque y aterrorizando a Lucas. Tú eres el único. El destino es tu elección. El oscuro cielo parecía tragarse sus palabras mientras Lucas luchaba contra las mareas del miedo y la duda. Mientras la figura de Fernando desaparecía en la tormenta, un escalofrío recorrió su columna, y en ese instante entendió que su vida había cambiado para siempre. Podría abrazar su nuevo poder incluso cuando significara enfrentar la verdad oscura de su madre. Era hora de tomar una decisión, y la pregunta que ahora acechaba como una sombra fuerte en su mente era: ¿estaba preparado para lo que venía? La tormenta rugía, la sierra lo llamaba, y el destino aguardaba en la penumbra. La tormenta seguía rugiendo, y Lucas se encontraba paralizado, absorbido por la luz resplandeciente que emergía de la grieta. Las palabras de Fernando retumbaban en su cabeza, pero el pánico se apoderó de él al ver cómo la figura oscura de su doble comenzaba a desvanecerse. La bruma de sombras que lo rodeaba parecía cobrar vida, llamándolo a un abismo desconocido. El aire estaba electrificado, lleno de una tensión palpable que lo dejaba sin aliento. «¡Lucas!», gritó Fernando, su rostro iluminado y angustiado. «No olvides lo que te dije. La sierra necesita un equilibrio». Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, la luz de la grieta lanzó un destello que oscureció todo a su alrededor. Supo que algo terrible estaba a punto de suceder. El viento aulló con furia, como si la misma sierra expresara su furia. Y entonces, un grito desgarrador se escuchó desde el fondo. Un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Era la voz de su madre, llena de dolor y desesperación. «Lucas, no, no lo hagas», gritó, y las sombras se agitaron como si fueran partículas de energía pura. La grieta comenzó a cerrarse rápidamente, y Lucas se lanzó hacia adelante, incapaz de dejar que todo se desvaneciera. Sentía la adrenalina fluir por sus venas, pero algo lo detuvo. El rostro de su madre, sus ojos fijos en él, una mezcla de miedo y pena. «Es una trampa»,
gritó Fernando, pero antes de que él pudiera advertir sobre el peligro, la explosión de luz consumió todo a su alrededor. Y entonces, en un instante, todo se volvió blanco. Una luz intensa envolvió a Lucas, y cuando finalmente se desvaneció, se encontró en un lugar distinto. Não era o claro que conhecia, senão uma vasta llanura iluminada por uma luz dourada. El aire era dulce, casi embriagador, e Lucas se sentia como se flotara em um sonho. Pero havia algo inquietante em essa paz. No horizonte, uma figura familiar apareceu ante ele. Era sua madre, pero não como la havia visto antes. Su rosto brilhava, e Lucas sentiu que algo em seu ser se desmoronava. Sus ojos, sempre llenos de amor, estavam agora vazios. Ela estendeu uma mão hacia ele, e a sorrisa que devia ser reconfortante se transformou em um pálido reflexo de algo mais. Uma visão borrosa e aterradora apareceu. Era ela mesma, pero com um brilho sinistro. Lucas, has venido, dijo, y en su voz había un eco que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Mamá, ¿qué está pasando?, susurró él, el miedo cargando cada palabra, sintiéndose cada vez más atrapado entre la ilusión y la realidad. He estado esperando este momento, pero no todo es lo que parece. No soy la madre que creías. Sus palabras fueron como cuchillos, y Lucas sintió el suelo temblar. Antes de que pudiera articular una respuesta, el viento giró ferozmente. Desde las sombras, figuras conocidas emergieron, pero de formas distorsionadas. Amigos de su infancia, vecinos del pueblo, espectros de recuerdos felices. Todos miraban hacia él, y sus rostros eran un mar de... Gritó Fernando desde la distancia. La verdad está a punto de revelar-se. Todos hemos estado baixo um hechizo. Lucas se sentiu desorientado. Era como se a realidade se desmoronara a seu alrededor. Sua madre, a mulher que havia protegido, era em realidade parte de algo muito mais oscuro. As sombras se retorciam, acercando-se, mientras os amigos gritavam, confusos e desesperados. Que has hecho? Perguntou Lucas, o terror e a traição apretando seu peito. Mamá, dime que não é certo. E de repente, com um sonido ensordecedor, la calma se rompió. Una explosión de energía oscura emergió de los cuerpos, iluminando el cielo. Lucas sintió un tirón en el corazón. No podía creer lo que veía. Su madre había estado atrapada en una mentira oscura, un pacto que la había llevado a una senda de poder y sacrificio. No, gritó, pero la sombra creció. Mátalo, mátalo y serás libre. El eco de su madre reverberó, y Lucas se encontró atrapado. Era un juego de mentiras, de sombras y secretos. El horror se cierne sobre él, pero estaba en juego su propia verdad. Y mientras la energía se desataba, supo que todo lo que había creído estaba a punto de colapsar en un horror inimaginable. ¿Quién soy yo?, preguntó desesperado. Dime quién soy. Con sus palabras todo se oscureció, y el silencio lo abrazó. Del abismo, un rostro conocido apareció. Era el clon, con una sonrisa burlona, y Lucas comprendió, al sufrir en sus entrañas, que la verdad podía ser más cruel de lo que temía. Eres el precio, Lucas, la última pieza del rompecabezas. Cuando el impacto de su revelación lo atravesó, los gritos resonaron de nuevo en su mente, pero esta vez llenos de risa,
como si todo lo que había amado se marchara para siempre. Las sombras danzaban, y él se sintió apartado. ¿Podría liberarse de esa maldición? Desesperado y temeroso, la pregunta permaneció en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentar la así llamada verdad y salir de la oscuridad? Todo era un profundo misterio, y la tormenta apenas había comenzado. Lucas estaba atrapado en medio de un torbellino de confusión y dolor. Las sombras a su alrededor danzaban como espectros, susurrando secretos que desgarraban su corazón. La luz del amuleto había estallado en 1000 fragmentos, y la tormenta rugía con más intensidad, como si el propio cielo se revuelciera ante la verdad inminente. Los rostros de su madre y de Fernando flotaban en su mente, sus voces entrelazadas en un eco agonizante. La figura oscura del clon se desvanecía lentamente. Su risa burlona resonaba en el aire cargado. Gritó, con la voz quebrada, pero el viento se llevó sus palabras. La grieta en la tierra parecía un portal a un mundo de sombras, y en su interior sentía un llamado profundo, casi ancestral. Se lanzó hacia la luz, con la esperanza de encontrar respuestas. Si la verdad lo liberaba, debía enfrentarlo todo. La figura de su madre apareció nuevamente, pero esta vez lucía diferente. Había una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. Lucas, su voz era un susurro, casi una súplica. La oscuridad no es todo lo que hay. Hay luz, pero debes elegir. Lucas sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. La revelación era un peso aplastante. ¿Qué se suponía que debía hacer? Sus amigos, su vida, todo parecía desmoronarse en un instante. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta? El clon se disolvió ante él. Las sombras se desvanecieron, y la luz de la grieta resplandeció intensamente. Todo a su alrededor se volvió tenue, y en un instante de claridad, Lucas comprendió que no estaba solo. Aquella conexión con la sierra, con su madre, incluso con la oscuridad que lo había atormentado, era su legado. «Tienes que abrazar quién eres», dijo Fernando, surgiendo de la profundidad como un faro de esperanza. «Si no lo haces, el caos se desatará, no solo en ti, sino en todos. La sierra necesita un nuevo guardián, alguien que pueda unir las sombras y la luz». Lucas respiró hondo. La tormenta cesó. El aire se tornó pesado, pero cálido. No podía permitir que la oscuridad ganara. No así. Miró a su madre a los ojos y vio en ella el amor a pesar de todo. Esa mezcla de sacrificio y la verdad oculta le otorgó la fuerza necesaria. «Voy a enfrentarlo», gritó con determinación, y cada palabra resonó en el corazón de la sierra. La energía vibrante brotó de su pecho, iluminando el claro. La grieta latió con vida propia, y una oleada de luz proyectó figuras conocidas. Aquellos que había querido, aunque distorsionadas, regresaron a su ser. Lucas sintió su energía fluir a través de él, revitalizándolo. Era su elección, su momento. La imagen de su madre se fundió con el resplandor. Ella le sonrió, y en sus ojos había esperanza. Lucas cerró los ojos y se dejó llevar por el flujo de energía. Con cada latido, él convocó a las sombras, incorporándolas en su ser.
Allí, en ese instante, encontró la verdad. Era el legado de su madre, un protector de lo que amaba. La tormenta se disipó. El claro se iluminó con una luz cálida, y la saeta de vida regresó a la sierra. Lucas abrió los ojos, y el mundo se veía diferente. Todo era quietud, pero aún había una batalla por librar. La oscuridad no se rendiría fácilmente. Mientras se erguía como nuevo guardián, sintió un eco en su interior, una advertencia de que el camino apenas comenzaba. ¿Qué más le depararía el futuro? Las sombras lo seguirían acechando, pero ya no tenía miedo. Y tú, amigo, estás aquí al final de esta intensa historia. Pero no dejes que termine aquí. Debes suscribirte ahora mismo al canal. No esperes ni un segundo más para compartir este viaje con tus amigos. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te pierdas ningún contenido exclusivo en el futuro. Tu apoyo es esencial. Y vamos, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo y compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Cada comentario cuenta, y tú, como parte de esta comunidad, haces la diferencia. Hagamos que esta historia siga viva.